Pensamiento ético. El término ética tiene su origen en el griego. Proviene del vocablo éticos, que significa carácter, ¿sí? La ética puede ser definida como una ciencia del comportamiento moral, pues mediante un exhaustivo análisis de la sociedad se determina cómo es que se deberían dar, hipotéticamente hablando, actuar todos los miembros que pertenecen a ella. La ética es diferente a la moral porque la moral se basa en obediencia a las normas, las costumbres, los usos, preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir el pensamiento humano. En la filosofía, la ética no se limita a la moral, que generalmente se entiende como la costumbre o el ámbito, sino que busca el fundamento teórico para encontrar la forma de vivir, la búsqueda del estilo de vida. La ética puede confundirse con la ley, pero no es raro que la ley se haya basado en principios éticos. Sin embargo, a diferencia de la ley, ninguna persona puede ser obligado por el Estado o por otras personas a cumplir las normas éticas, ni sufrir ningún castigo, sanción o penalización por la desobediencia de estas. Pero al mismo tiempo la ley puede hacer caso omiso a las cuestiones de la ética. La ética normativa es la rama que estudia los posibles criterios para determinar cuándo una acción es correcta y cuándo no lo es. Busca principios generales que justifiquen los sistemas normativos y argumenta por qué se deberían adoptar determinadas normas. Imagina un tranvía desbocado y sin frenos que se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. No puedes avisarles y tampoco puedes parar el tren, pero sí puedes accionar una palanca que los desviará hacia otra vía. Allí hay otro trabajador, pero está solo. ¿Debes apretar la palanca? Apretar la palanca o no, o desviar el tren, o sea, estaríamos en un juego de qué es lo bueno y qué es lo malo, dependientemente del grado de daño o de lo que uno quiera lograr. Por ende, es que a veces nos planteamos que cómo debemos actuar, si está bien lo que estamos haciendo o no. Dentro de la ética normativa existen 3 posturas principales, ¿sí? El consensualismo sostiene que las acciones se deben juzgar solo en base a si sus consecuencias son valores o desfavorables. Distintas versiones del consensualismo difieren, sin embargo, acerca de qué consecuencias son relevantes para determinar la moralidad o no de una acción. Por ejemplo, el egoísmo moral considera que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables al que la realiza. En cambio, el utilitarismo sostiene que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables para una mayoría. También existe un debate sobre qué se debe contar como una consecuencia favorable. La deontología sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos más allá de las consecuencias favorables o desfavorables que puedan traer, y cumplir con esos deberes es actuar moralmente. Por ejemplo, cuidar a nuestros hijos es un deber y es moralmente incorrecto no hacerlo, pero cuando esto puede resultar en grandes beneficios económicos. Distintas teorías de deontología difieren en el método para determinar los deberes y consecuencias en la lista de deberes a cumplir. La ética de las virtudes se enfoca en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta o virtudes y evitar los malos hábitos, es decir, los vicios. La ética aplicada constituye una de las áreas más prolíferas y actuales de la filosofía contemporánea. Los que hacen ética aplicada desarrollan su trabajo en varias áreas de la sociedad contemporánea, donde la ética posee un papel relevante. Trabajan en ámbitos como la bioética, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética legal y la ingeniería ética, la ética de la comunicación, del ciberespacio, etc. Estos y muchos ámbitos donde se llevan a cabo un intento de tratar como problemas éticos que surgen en la vida cotidiana, constituyen el objeto de estudio de la ética aplicada. A menudo, cuando se habla de ética aplicada, se hace referencia a la ética que se utiliza en las profesiones, en los diferentes sectores profesionales. Definimos profesión como aquella actividad permanente que requiere un título, una profesión, una formación académica,
que sirve como medio de vida y que asimismo determina el ingreso de un grupo profesional determinado. Por consiguiente, en las profesiones hay algunas atribuciones y unos deberes que derivan de su ejercicio y que están definidos desde el punto de vista legal. El cumplimiento o no de estas obligaciones y deberes es objeto de la ética profesional. Por lo tanto, ética profesional se centra en el tema del bien, es decir, que es bueno hacer el servicio de quienes se encuentra en una profesión, cuál es el tipo de bien que persigue como finalidad. Sin embargo, podemos saber qué es ético o no en el ejercicio de la profesión. A esta pregunta pueden darse dos respuestas. La primera de carácter general y de orden personal, y la segunda estrictamente profesional. La primera reside en el hecho de que aquello que es ético se identifica con la virtud que explica Platón en la República como las 4 virtudes cardinales: la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia. La segunda identifica aquello que es ético con los valores supremos de la profesión que se reproducen en los códigos deontológicos de cada una de las cátedras. Al hablar, podemos hablar de humildad, respeto, solidaridad, responsabilidad. Por ende, cada persona debe saber qué tipo de comportamiento va a realizar dentro de un contexto de una comunidad y de la vida cotidiana.